Estamos en la maestría en gestión financiera del sector público en el módulo Sistemas de Inversión Pública. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y he grabado una serie de videos para que avancemos sobre esta asignatura. Lo primero que vamos a ver es la introducción a la evaluación de proyectos. En este video vamos a desarrollar los siguientes 3 tópicos: importancia de la formulación y evaluación de proyectos, evaluación privada de proyectos y evaluación social o socioeconómica de proyectos. Antes que nada tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa proyectos para un evaluador de proyecto, porque la palabra proyecto se utiliza en distintos ámbitos con distintas connotaciones. Un proyecto para un evaluador de proyecto es un plan de acción que implica utilizar recursos para obtener ciertos resultados en el futuro. Si uno piensa en esta definición un minutito, en realidad se da cuenta de que es una definición muy amplia, porque pueden pensarse en ejemplos de proyectos que cumplan con esa definición, que van desde la construcción de un dique, la ampliación de un hotel, hasta salir de vacaciones o mudarse de casas. Por lo tanto, desde el punto de vista de un evaluador de proyecto, el concepto de proyecto es amplio, y todo aquello que pueda ser convertido en un flujo monetario, en donde se registren beneficios y costos de una decisión, se denomina proyecto. ¿Por qué es necesaria la evaluación de proyectos? Existe el denominado problema económico fundamental, que lo que hace es poner o contraponer la escasez de factores productivos frente a las necesidades ilimitadas y renovables. Este desfase, de alguna manera, hay que tratar de solucionarlo. Por lo tanto, nosotros con evaluación de proyecto lo que buscamos hacer es asignar los recursos existentes de la mejor manera posible. ¿Qué sería de la mejor manera posible? De manera de obtener la mayor cantidad de bienes y servicios y de satisfacer la mayor cantidad de necesidades. ¿Cómo se evalúa un proyecto? Un proyecto genera costos, también genera beneficios y por diferencia genera un resultado neto, que es la diferencia entre beneficios y costos. Usamos la letra C para costos, B alta para beneficios y BN para beneficios netos, o sea, para la diferencia entre beneficios y costos. Si ustedes ven, cada una de estas letras va acompañada por un subíndice T. Este T significa que los beneficios y los costos ocurren a través del tiempo. Entonces, no se pueden comparar haciendo suma simple de beneficios y costos, sino que de alguna manera hay que colocarlos todos, expresarlos todos en un mismo momento, de manera de homogeneizar y poder saber si los beneficios superan a los costos, con lo cual el proyecto sería conveniente, o si ocurre lo contrario. Este resumen de beneficios y de costos que se expresan en un momento constituye los denominados indicadores de rentabilidad para la toma de decisiones. Los que aparecen abajo son los 3 más conocidos, que es el valor actual neto, o VAN, la tasa interna de retorno, o TIR, y el periodo de recuperación de la inversión, o PRI. Estrictamente este último no es un indicador de rentabilidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. La idea es que aplicándole a un flujo de beneficios y de costos de un proyecto las fórmulas de matemática financiera, podemos concluir si este es o no es conveniente. ¿Para qué sirven los indicadores de rentabilidad? O más bien,
para qué debieran servir los indicadores de rentabilidad. Primero, para decidir sobre la conveniencia de un proyecto. Esto es lo que se denomina análisis individual. Planteemos un flujito donde tenemos, por ejemplo, una inversión, en los 3 periodos siguientes beneficios netos positivos, es decir, los beneficios son mayores que los costos, luego un beneficio neto negativo, es decir, los costos han superado los beneficios, y finalmente, en el último momento, un beneficio neto positivo, donde los beneficios han superado a los costos. Los verdes serían los beneficios netos positivos y los rojos serían los beneficios netos negativos. A simple vista, no se puede saber si este proyecto es conveniente, es decir, si los verdes le ganan a los rojos o los rojos le ganan a los verdes. Por lo tanto, es necesario resumir este flujo en un número para que este número pueda decirme si el proyecto es conveniente, es decir, si el beneficio neto debidamente actualizado es o no es positivo. Un aspecto muy importante es que estos indicadores de rentabilidad nunca suplantan la calidad del flujo. Es decir, si yo tengo un flujo mal armado, he puesto beneficios de más, he puesto costos de menos o he puesto un beneficio que no corresponde, en realidad el resultado final en el que se resume ese número, en el que se resume el flujo, carecerá de sentido. El segundo aspecto que hay que pedirle a un indicador de rentabilidad es que permita comparar proyectos y seleccionar el más conveniente. Es decir, permita realizar un análisis comparativo y elaborar un ranking de proyectos para indicar cuál debiera realizarse primero, cuál debiera realizarse en segundo lugar y así sucesivamente. Tomemos 2 proyectos y hagámonos la pregunta, ¿cuál de estos proyectos es mejor? El primer proyecto es el utilizado en el análisis individual. El segundo es el nuevo proyecto que se está incorporando, que tiene una fase de inversión más amplia que el anterior, demora más tiempo en realizarse la inversión, pero tiene todos beneficios netos positivos a partir de ella. Una diferencia adicional es que el primero dura más tiempo que el segundo proyecto. A simple vista, no se puede decir cuál de estos 2 proyectos es mejor y debemos recurrir a un indicador de rentabilidad. El tema que se presenta acá es que la mayoría de los indicadores de rentabilidad presentan debilidades al momento de comparar proyectos y seleccionar el más conveniente. Esto no ocurre cuando estos indicadores se utilizan en el análisis individual, es decir, para decidir si un proyecto es bueno o es malo en sí mismo. Veamos ahora qué se entiende por evaluación privada de un proyecto. Cuando nosotros pensamos en evaluación privada de un proyecto, la idea es que estamos abordándola desde el punto de vista de una persona o de un grupo de personas o de individuos, ya sea una empresa, accionistas de una empresa, una familia, que lo que quieren saber es si ese proyecto para esa persona o ese grupo de personas es conveniente. Lo importante es que en este caso no se tiene en cuenta si hay otras personas o hay otras actividades que a su vez se beneficien o se perjudiquen con ese proyecto. Estos efectos suelen denominarse en economía externalidades. No se tienen en cuenta las externalidades que se ocasionan a otras personas u a otras actividades que no están relacionadas con la persona o el grupo de individuos desde cuya óptica se está analizando el proyecto. El objetivo que se persigue cuando se hace evaluación privada de proyectos
es ver si a ese agente privado previamente definido, a esa familia, a esa empresa, le conviene o no ejecutar el proyecto. Y la pregunta clave que nos hacemos acá es si el proyecto le permite que su riqueza privada aumente. La idea es que el análisis económico de proyectos lo que pretende es mirar si la riqueza del agente privado aumenta como consecuencia del proyecto. Tiene en cuenta para decidir si un proyecto es conveniente. El proyecto le genera al inversor beneficios, también le genera costos y la idea es como ponerlos en una balanza y decir si los beneficios superan a los costos o si ocurre lo contrario. En el caso de que los beneficios superen a los costos, el proyecto será conveniente. Previamente, antes de poner los beneficios y los costos en esa balanza, deben ser homogeneizados, es decir, deben ser actualizados, llevados al momento cero, calculados a valores actuales para poder compararlos. ¿Cómo se determinan los beneficios y los costos? Para determinar los beneficios y los costos, nosotros tenemos que comparar. Y acá se comparan dos situaciones. Una situación que sería la situación en la que no se hace el proyecto o situación sin proyecto, también se suele denominar situación base a esta, contra la situación en la que sí se realiza el proyecto o situación con proyecto. De esa comparación surge lo que se llama la identificación, cuantificación y valoración de los beneficios y los costos. El proceso hay que hacerlo en ese orden, porque no se puede valorar lo que no se cuantificó, no se puso en unidades físicas y no se puede cuantificar lo que no se identificó, no se dijo qué era lo que había que cuantificar. Por eso hay que hacerlo con ese procedimiento, siguiendo ese orden lógico de análisis. Más adelante vamos a ver qué significa identificar, qué significa cuantificar y qué significa valorar con más detalle. ¿Cómo se comparan los beneficios y los costos? Para poder comparar los beneficios con los costos, es necesario previamente homogeneizarlos. En evaluación de proyectos, generalmente se calcula el valor actual de los beneficios con la fórmula de valor actual que vimos en matemática financiera, y lo mismo ocurre con los costos, es decir, se calcula el valor actual de los costos. De esta forma, tanto beneficios como costos están expresados en un mismo momento en el tiempo y son absolutamente comparables. Al ser absolutamente comparables, se pueden restar y esa resta recibe un nombre especial, que es valor actual neto. Es decir, el valor actual neto o indicador VAN es igual a la diferencia entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Por eso normalmente uno escucha que si el VAN es positivo, el proyecto es conveniente porque estamos diciendo que el valor actual de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. Hasta ahora hemos visto evaluación privada de un proyecto, pero ahora pasamos a ver lo que es evaluación socioeconómica de un proyecto. Veamos ahora lo que es evaluación socioeconómica o social de un proyecto. Social o socioeconómica es exactamente lo mismo.
A mí me gusta usar la palabra socioeconómica porque es más abarcativa, ya que vamos a hacer una evaluación económica desde el punto de vista de la sociedad. Es decir, cuando nosotros hacemos evaluación social de un proyecto, lo abordamos desde el punto de vista de la sociedad o de la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, previo a evaluarlo, es necesario definir la comunidad objetivo. Puede ser que el proyecto sea abordado desde el punto de vista de un país o desde la óptica de una región dentro de un país, de un municipio o de un barrio. Pero cuando vamos a hacer la evaluación, lo primero que hay que hacer es definir a partir de qué punto de vista se va a evaluar. Cuando nada se aclara, la evaluación social se está haciendo desde la óptica del país como conjunto. El objetivo que persigue la evaluación social o socioeconómica es ver si a la comunidad previamente definida le conviene o no ejecutar un proyecto. Es decir, se pregunta si el bienestar de esa comunidad aumenta o no como consecuencia de la realización de un determinado proyecto. ¿De qué depende entonces el bienestar de la comunidad? Si vamos a mirar si el proyecto mejora o no el bienestar de una comunidad, necesitamos saber de qué depende el bienestar de una comunidad. Depende de varias cosas, depende de la disponibilidad de bienes y servicios del país, depende de la distribución de esos bienes y servicios entre las personas que son miembros de ese país y de otras variables como por ejemplo el respeto por el derecho de propiedad, el respeto por las instituciones, el poderío político que tienen los países vecinos, el conflicto que tiene nuestro país con otros países, o por ejemplo de la composición y monto de la inversión extranjera. Cuando uno hace evaluación socioeconómica de proyectos, en realidad solo se concentra, por lo menos en principio, en la disponibilidad de los bienes y servicios. Es decir, si el proyecto en neto nos genera una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ese proyecto es conveniente desde la óptica o desde el punto de vista del país en su conjunto. Esto nos lleva a redefinir entonces el objetivo perseguido y en vez de decir que la evaluación socioeconómica se concentra en mirar si aumenta el bienestar, vamos a poder seguramente dar una pauta de si el proyecto nos mejora o nos da una mayor disponibilidad de los bienes y servicios. Por lo tanto, entonces, la evaluación socioeconómica pretende determinar cuánto se modifica la disponibilidad de bienes y servicios del país como consecuencia de la ejecución de un proyecto. Está haciendo alusión si cambia o no el ingreso nacional y en este sentido va a ser bueno el proyecto si es que nos permite aumentar el ingreso nacional. Tiene en cuenta parecido a lo que tenía en cuenta la evaluación privada, porque en realidad se va a concentrar en los beneficios, en los costos que para el país genera este proyecto. Es decir, en vez de mirar lo que hacía la evaluación privada, que eran los beneficios y costos para un privado, ahora lo que hace la evaluación socioeconómica es mirar los beneficios y costos que el proyecto le genera al conjunto de miembros de la comunidad. ¿Cómo se comparan los beneficios y los costos? Igual que lo que se hacía en evaluación privada. Lo que se hace es calcular el valor actual de los beneficios, en este caso son beneficios sociales, y se los compara con el valor actual de los costos también sociales. Se calcula como diferencia un VAN, un valor actual neto, diferencia entre beneficios y costos, pero fíjense que yo le he puesto un asterisco para indicar que este valor actual neto
es una diferencia entre valores actuales de beneficios y costos sociales. ¿Cuál es el punto común que tiene la evaluación privada con la evaluación social o socioeconómica de proyectos? El punto común, la coincidencia, es que en ambas la metodología consiste en comparar la situación sin proyecto o situación base contra la situación con proyecto y a partir de esa comparación identificar los beneficios y costos que son atribuibles a esa intervención o a ese proyecto. La diferencia básica radica en que la evaluación privada, los efectos, es decir, los beneficios y costos del proyecto, son aquellos que son relevantes desde la óptica del inversor privado. En cambio, en la evaluación social o socioeconómica, los beneficios y costos son aquellos que son relevantes para todos los grupos de involucrados. Por eso, en evaluación socioeconómica es muy importante identificar claramente cuáles son los actores económicos que forman parte de la comunidad. En este caso vamos a hablar desde la óptica del país, o sea que forman parte, que son integrantes del país. Un aspecto importante a tener en cuenta que la evaluación privada de un proyecto puede dar lugar a resultados diferentes de la evaluación socioeconómica. Con los siguientes 3 ejemplos puede quedar claro este aspecto. Yo de ellos voy a solamente basarme en el ejemplo número 2, que es el de realizar tareas de exploración minera. Probablemente aquella empresa que tenga a su cargo la explotación de una mina, el proyecto le resulte conveniente. Pero en la evaluación social no solamente hay que tener en cuenta este actor, sino también al resto de la sociedad que puede verse afectada positiva o negativamente por la explotación de la mina. Veamos un cuarto ejemplo, que se trata de un proyecto de la instalación de una fábrica de producción de un bien X, por ejemplo, papel, que con sus residuos contamina las aguas de un río. Por un lado, habrá que tener en cuenta los beneficios y los costos asociados a la producción del bien X. La sociedad ahora dispone de más X, por ejemplo, de más papel, pero va a disponer de menos insumos, que son los que ahora se están utilizando para producir esa mayor cantidad de papel. Si la fábrica contamina las aguas del río, pueden haber actores económicos perjudicados. Por ejemplo, las actividades turísticas pueden verse perjudicadas si es que ahora el río llega con aguas contaminadas y asimismo las actividades agrícolas que utilizan el agua para su producción. Otro aspecto muy importante es la interrelación que existe entre la evaluación privada y la evaluación socioeconómica. Cuando se evalúa socialmente un proyecto, es necesario hacer las evaluaciones privadas desde el punto de vista de los involucrados. Los involucrados son los agentes económicos que pertenecen a la sociedad y que pueden haberse afectado por el proyecto. De esta forma, se demuestra que los beneficios que son atribuidos al proyecto efectivamente serán alcanzados en su ejecución. Por ejemplo, si se indicó que un proyecto permitirá incrementar el número de hectáreas cultivadas, es necesario demostrar que a los agricultores de la zona realmente les va a convenir cultivar esas tierras. A continuación van a encontrar una bibliografía que les permite
profundizar esta temática y los espero en el siguiente video.